Profundizar en las cuestiones de seguridad y las posibles repercusiones de este ataque. Tenemos en directo a Abu Faisal Sergio Tapia, es experto en asuntos de Medio Oriente. Un gusto de saludarlo, gracias por atendernos. En principio, poder preguntarle acerca de esta actitud y esta reacción de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ya que aprovechó el ataque de Londres para hablar y reafirmar su decreto de prohibición de viajes. ¿Cómo usted lee esta situación? Bueno, justamente Donald Trump aprovecha, ¿no?, para profundizar su odio contra los inmigrantes, pero hay que preguntarse ¿por qué estos actos terroristas, no? ¿Consecuencia de qué? De la política exterior británica de doble rasero, ¿no? Por un lado dice condenar el terrorismo, pero por el otro lado lo fomenta. Recordemos que habíamos escuchado hace unos días al ministro de Defensa británico, Michael Fallon, el cual dijo de que los soldados británicos eran héroes porque habían liberado a 4 millones de personas en Siria y en Irak del terrorismo. La gran pregunta, ¿cuál terrorismo, no? Si realmente sabemos que el Reino Unido siempre ha impulsado esta política de intervención en el Oriente Medio, tanto en Irak como en Siria o como en Libia. Estas son también parte de las consecuencias de esta política exterior. Y algo muy importante, se estima que unos 30.000 europeos integran las filas de grupos terroristas tanto de Daesh como Al-Qaeda. Por lo tanto, estamos hablando también de que ya no se trata de pertenecer tan estrechamente a los grupos terroristas, sino de estas células independientes llamadas lobos solitarios. En este caso, en el caso de Londres, ¿usted cómo lo lee esta situación? Bueno, justamente estos son los terroristas que vuelven a Londres o que simpatizan, ¿no? ¿Dónde van? A sus países de origen. Y realmente vemos que es vulnerable también la seguridad británica. Es un fracaso su política exterior contra el terrorismo y es un fracaso su política de seguridad contra el terrorismo. Recordemos el atentado en Manchester en plenas elecciones. Esto sería el tercer atentado que ocurre terrorista. Recordemos que hay elecciones el 8 de junio. Vamos a ver si los británicos van a decidir por una política más férrea, dura, de seguridad controlada, echándole la culpa a los inmigrantes, como propone la primer ministra Theresa May, o van a apoyar al Partido Laborista, el cual señala el fracaso de la política exterior de intervención sobre Oriente Medio. Realmente hay muchas cosas que hay que preguntarse qué va a hacer la sociedad británica, ¿no? También es interesante lo que usted estaba mencionando porque habló de la vulnerabilidad que está teniendo Londres y de las elecciones que se dan esta próxima semana. ¿Por qué usted cree entonces que es Londres el lugar donde últimamente se están desarrollando este tipo de ataques? Bueno, es parte del símbolo de la Unión Europea, ¿no? Van golpeando también ahí. Hay que preguntarse realmente a quién beneficia estos atentados terroristas dentro de la política británica, ¿no? Se estima que la primer ministro ganaría posiciones porque justamente los británicos van a optar por mayor seguridad. Pero vamos a ver si realmente es así. Recordemos también algo muy importante. Muchos terroristas británicos se encuentran en la fila de Daesh. Esto es consecuencia. ¿Dónde van a volver? Justamente los servicios británicos de inteligencia están muy preocupados. Internamente señalan que esta es consecuencia de las políticas exteriores en Oriente Medio. ¿Y usted cómo evalúa entonces cuáles serían ahora los próximos pasos a seguir de los líderes europeos? Venimos del antecedente del ataque en Manchester, donde se habría elevado también las alertas de seguridad del Reino Unido. Después la han bajado nuevamente a severo. ¿Y cuáles van a ser después de estos hechos de esta noche de hoy? Bueno, justamente será la unificación en la seguridad. Tendrán que prever que tienen que estar mucho más atentos, pero también tendrán que pedir la lista de aquellos que auspiciaban ellos mismos para que vayan a Oriente Medio a combatir, a luchar contra la población civil, a cometer masacres, porque las víctimas que se ocurren en Europa son las mismas víctimas en Siria, son las mismas víctimas en Irak, son las mismas víctimas en Afganistán o en Libia. Entonces realmente hay que ver si la Unión Europea está a la altura de estos hechos, a ver si se saca la careta y dice una vez por todas
que no auspicie más el terrorismo en el Oriente Medio. Tapia, yo quiero aprovechar que usted nos ha recibido hoy para contestarnos estas preguntas y que es un especialista en Medio Oriente, para consultarle por qué en cada hecho que sucede denominado ataque terrorista siempre se lo vincula con Oriente Medio. Bueno, es parte también de esta campaña que lleva algunos países de la Unión Europea contra los inmigrantes y especialmente también contra el Islam. Vemos que hay que aclararle algo a la audiencia. Nos encontramos en el mes sagrado de Ramadán, el 9º mes del calendario islámico, y realmente es muy sagrado. No se permite ninguna acción militar, no se permite mucho menos una acción terrorista que va en contra de los principios del Islam. Por lo tanto, siempre vemos estas campañas de difamar al Islam por parte de algunos gobiernos de la Unión Europea, en este caso el Reino Unido, que va a aprovechar justamente esto para darle mayor seguridad, mayor control sobre los inmigrantes, pero realmente el control lo debe hacer en su política exterior, ¿no? Hay que evaluar entonces que la Unión Europea en los últimos tiempos ha tenido ciertas diferencias con la nueva dirección de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. En esas diferencias, ahora, con este tipo de temáticas, ¿pueden llegar a emparentarse las ideologías o siguen manteniendo posturas distintas? Bueno, Donald Trump va a buscar eso, justamente, que su mensaje, imponer su agenda a la Unión Europea. Vamos a ver si la Unión Europea acepta esto. Esperemos que no, porque Donald Trump realmente es bastante siniestro en esto, siempre le echa la culpa a los terroristas supuestamente, y realmente es cuando la Casa Blanca es un desastre en el Oriente Medio, auspiciando estos grupos como Al-Qaeda o Daesh, realmente en Siria o en Irak o en Libia. Entonces vamos a ver si la Unión Europea le dice que no y que realmente toquen una agenda mundial contra el terrorismo, pero el terrorismo de verdad. ¿Quién es el auspiciante? ¿Quién lo fabrica? Realmente, ¿cuáles son las consecuencias de apoyar a estos grupos terroristas que habían sido denunciados en Irak por el gobierno sirio de Bashar al-Assad o por el mismo Gaddafi en Libia, cuando les dijo: Al-Qaeda está acá, se está creando nuevos grupos terroristas, hay que frenarlos? Le pidió ayuda a la Unión Europea, se lo denunció a Estados Unidos, los cuales nunca escucharon, hicieron todo lo contrario, bombardearon Libia, destruyeron Libia, y hoy realmente Libia es una cuna de terroristas nacientes que salen para todas partes del Oriente Medio. Usted venía mencionando acerca de esta campaña que se hace por la islamofobia en toda Europa y también en los Estados Unidos. También habla de fomentar el terrorismo en las campañas que vienen soportando o ayudando, o bien de dónde sacan los recursos los propios terroristas de cada lugar. ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de conexión con la actualidad que está teniendo, por ejemplo, Siria con el Estado Islámico, y cómo viene el ejército sirio con la ayuda del ejército ruso avanzando en contra de los terroristas del Estado Islámico? Exactamente. Rusia interviene en Siria concretamente al lado del pueblo sirio. Hay que preguntarse, desde el 2011, la destrucción de Siria, los 400.000 muertos civiles a consecuencia de estos grupos terroristas financiados y entrenados justamente por los servicios de inteligencia occidentales, por la monarquía de Arabia Saudí. Vemos ahora a Donald Trump, que otorga 110.000 millones de dólares en compra de armas a Arabia Saudí, el cual fomenta el terrorismo en Siria, en Irak, y también el bombardeo constante y sonante desde 2015 en el Yemen, ¿no? Entonces vemos que Estados Unidos es el auspiciante del terrorismo. Hay que plantearse realmente a nivel mundial cuál es la agenda que quieren imponer las potencias hegemónicas occidentales sobre Oriente Medio. Si es la destrucción de los países, si es el apoyo al terrorismo, y hay que ver las consecuencias. Rusia siempre lo dijo: no hay que apoyar a los grupos terroristas, es un arma de doble filo. Gracias, Tapia, por darnos toda su información y su opinión aquí en RT.